¿Qué tal, canalita? ¿Cómo les va? Saludos para todos. Este video va a responder o va a intentar responder o va a compartir información con todos ustedes que me preguntan ¿y cómo hace el Chelsea? Y ahora sumémosle ¿y cómo hace el Atlético de Madrid? Que se ha gastado ya más de 200 millones cuando todo se ha firmado y anunciado y todo lo que está pasando en estos días para cumplir con el fair play financiero. Esa es la gran pregunta, principalmente lo del Chelsea. Sobre todo lo del Chelsea, porque desde que llegó este nuevo consorcio, el Chelsea no ha hecho más que, con Boehly como encargado, como cara visible, no ha hecho más que comprar jugadores. Y lo ha hecho de una forma exagerada, casi obscena. Casi obscena. A ver, pongamos en contexto, y voy a decir los números en libras esterlinas. Tengan en cuenta que la libra y el dólar está a 1,30. Verano del 2022, cuando llega Boehly a la presidencia. Sterling, la peor compra de la vida. El City, un gran negocio. 47 millones de libras. No voy a hacer esto en todos los escenarios, pero calculemos unos 55 a 60 millones de dólares. Koulibaly, 34. Gabriel Slonina, 8. Chukwuemeka, 20. Cucurella, 60. Casadei del Inter de Milán, ya nadie se lo acuerda, 16.8. Wesley Fofana del Leicester, 70. Aubameyang, 12. En ese verano se gastaron 268 millones de libras. Es decir, más de 320, 330 millones de dólares. Llegó el invierno y todavía no tenían lo suficiente. Se compraron a Badiashile del Mónaco por 35, a Fofana del Molde por 10, delantero, a Andrei Santos del Vasco da Gama por 16 y a Joao Félix del Atlético de Madrid le hicieron un préstamo por 10 millones. Si a eso le sumamos a Mudryk, por quien pagaron 90 de libras, es decir, 120 de dólares. Madueke, 30 millones de libras. Malo Gusto, 26 millones de libras. Enzo Fernández, 106 millones de libras, es decir, 130 millones de dólares. Y Morgan 327 se gastaron. Después vino Nicolas Jackson del Villarreal, 32. Nkunku del Leipzig, 53. Angelo Gabriel del Santos, 13. Leslie Uwoku del Rennes, 23. Disasi pagaron 38. Robert Sánchez, uno de los 7-8 arqueros que tiene ahora el Chelsea, 25. Caicedo, 115, es decir, a 1.3 el dólar, ya estamos 130 y pico, 140. Y Romeo Lavia, 58 millones de libras, que además se lesionó, no jugó toda la temporada pasada. Es decir, ha gastado en el verano del año pasado 357 millones de libras, 450 millones de dólares, un poquito menos. En total han gastado 952 millones de libras, lo que significa 1.200, 1.300 millones de dólares. ¿Cómo hace para cumplir con el fair play financiero? Hay una parte que la podemos explicar. Otra, recordemos que el club fue sancionado por los años de Abramovich como presidente del club, y eso fue hace muy poco tiempo y hay una investigación abierta. Básicamente se le acusó en aquel momento y se le demostró que el club pagaba por fuera de los balances económicos a través de cuentas offshore determinados salarios o determinados premios si no los contaba o no eran parte de la contabilidad del equipo. Por eso pagó una multa de otros 8 o 9 millones de libras. Y además tiene una investigación abierta porque, entre otras cosas, le pagaron a técnicos y jugadores por fuera. Pero eso, básicamente, el equipo lo que dice es, acá está, esto es toda la información que tenemos. Estaba el señor Abramovich en esa época y nosotros no tenemos nada que ver. Pero una de las acusaciones más fuertes que ha tenido el Chelsea y que también la tiene el Manchester City es no proveer la información económica completa del club. Claro, hay una diferencia. El Chelsea puede decir, era Abramovich. Nosotros le mostramos lo que nos dejó acá en esta oficina, quedaron estos papeles, mientras que el City no le puede decir eso a nadie porque eran ellos mismos y ganaron 3 Premier Leagues en ese momento. ¿Cuál es la forma que tiene de poder hacerlo? Vamos a poner un ejemplo que es bastante claro, que es lo que acaba de pasar hoy. Venden a Gallagher por 40 más algunas variables, serán 50, 55, 50 vamos a ponerle, millones de dólares, y compran a Samu por 40. Gallagher es un producto de la casa, es decir, ya estaba totalmente amortizado, entonces todo lo que ingrese por Gallagher entra al libro de contabilidad de este año, es decir, acaba de vendérselo al Atlético de Madrid por 50. Por más que el Atlético de Madrid no será como será el plan de pagos, pero por más que el Atlético de Madrid lo pague en 1, 2, 3 pagos, en los libros de economía el Chelsea pone hoy, este año, 50 palos por Gallagher.
Mientras que, al mismo tiempo, compra a Samu del Atlético de Madrid por 40-45. Y le firma un contrato por, creo que 6-7 años. Entonces la diferencia, acá lo estoy buscando, 7 años de contrato. La diferencia es que esos 45 millones de dólares que paga por Samu no los pone en el libro de hoy. Gasté 45 millones en Samu. Es 45 dividido los 7 años que le ha firmado de contrato. De ahí la diferencia. Entonces va a poner 7 por 7, 49, va a poner 6.5 millones de Samu en esta temporada. Y 6.5 en la que viene y 6.5 en la siguiente. Y después, si están contentos, le van a quedar 3 años a 6.5 y decir, vamos a ampliar el contrato. Entonces los 19,5 que le quedaban, le ampliaron 3 años de contrato, ya no lo tienen que dividir en 3, lo tienen que dividir en 6 y así piensan amortiguar o licuar todas esas deudas. Por eso es el club que tiene los contratos más extraños del mundo. A ver, Enzo Fernández llegó en el 2023, tiene contrato hasta el 2032. Es decir, esos 120, 125 millones que pagaron por Enzo Fernández se dividen en 9 años. A la contabilidad del Chelsea son 12, 13 millones por año. Mudryk, y lo que decía recién, los 110, 120 millones de dólares, fueron 90 en realidad de libras, tiene contrato, también llegó en enero del 2023, tiene contrato hasta el 2031, se dividen por 8. Jorgensen lo acaban de comprar, ahora tiene contrato hasta el 2031. Moisés Caicedo 2031. No hay equipo en el mundo que tenga contratos tan largos como tiene el Chelsea hasta este momento. Puedo seguir, Nicolas Jackson 2031. Renato Veiga 2031. Robert Sánchez 2030. Badashil 30. Petrovic, el arquero que estaba en New England, 30, fue titular el año pasado. Madueke, 2030. Cole Palmer, una de las cosas buenas que ha hecho, 2030. Malo Gusto, 2030. Romeo Lavia, 2030. Hugo Choku, 2030. Caleb Wiley, lo acaba de comprar el lateral del Atalanta, 2030. Kellyman, 2030. Washington, 2030. David Washington, brasilero, 2030. Nkunku, 2029. Disasi, 2029. Así podemos seguir. Colwell, 2029. Es decir, no hay equipo en el mundo que tenga un plantel hoy por hoy con 20 jugadores, por lo menos 20 jugadores, con un contrato que signifique por lo menos 6, 7 u 8 años de periodo. ¿Cuál es el gran riesgo de todo esto? Porque alguien dirá, qué genialidad, tienen un gran plantel y lo pueden hacer meter en el fair play financiero o en las cuentas de la Premier League, que tiene un sistema de fair play que es distinto, y al final de cuentas tienen el plantel. Bueno, el problema son los que no te funcionan, que no se los podés vender a nadie, porque básicamente, vamos a poner el ejemplo de Enzo Fernández. Enzo Fernández, 120 millones o 125 millones. Sumemos la presión que le da cada jugador. Si no funciona en el primer año, de los 9 que le firmaron de contratos, y cuando quiere salir a vender el Chelsea tiene que hacer la cuenta inversa. Es decir, a ver, lo pagué 120, ¿cuánto desconté el último año? 15. Bueno, entonces en mi libro sigo debiendo 115. ¿Cuánto vale hoy Enzo Fernández? 80. Si lo vendo ahora estoy perdiendo 35. Y ese es el gran riesgo, con tener tantos jugadores con contrato hasta el 2030, hasta el 2031, hasta el 2032, 8 años más, sin saber qué va a pasar con esos jugadores en los próximos años. ¿Cómo va a ser el presente de esos jugadores? Son jugadores invendibles para el Chelsea en los próximos años, porque salvo que la rompan y esos jugadores no lo van a querer vender, con todos los jugadores que tiene el Chelsea en este momento en el plantel, los va a vender a pérdida. Y ese es el gran riesgo que tiene el Chelsea. Incluso hay quienes dicen que ya no está cumpliendo el fair play financiero porque además no tiene Champions, que es el gran ingreso del fútbol mundial. Y a diferencia de, por ejemplo, el Atlético de Madrid está mucho más confiado porque volvió a Champions, porque hizo una ampliación de capital de unos 70 millones de dólares, entonces eso le permitió tener más dinero para poder disponer en este mercado. Así lo hizo el Atlético de Madrid, deshaciéndose de varios jugadores que tenían un sueldo bastante alto. Memphis Depay llegó sacándoselo al Barcelona, pero con un sueldo bastante alto. Se fue Savic, se fue Hermoso, me estoy olvidando de alguien que se fue Saúl, que tenía un sueldo bastante grande también. Es decir, el Atlético de Madrid hizo una ampliación de capital, metió 70 millones, se deshizo de varios jugadores por los que es verdad que no ingresó mucho dinero,
pero por Morata le entraron 13 o 14, por el central Soyuncu le entraron 8 o 9 y ya tenemos más de 20, más los salarios que se ahorra de todos los jugadores que se han ido, es un ahorro importante. Lo que tiene a favor mínimamente el Chelsea y también el Atlético de Madrid es que vamos a estar en el Mundial de Clubes del 2025 y eso, si bien todavía no es oficial, se calcula entre 40 para arriba millones de euros de ingreso por participar en ese Mundial. Les decía, las reglas de la Premier League funcionan de la siguiente manera. El club tiene que presentar la última información disponible que tiene del año económico y de los 2 años anteriores. Y básicamente no puede perder más de 105 millones en los últimos 3 años, si no, le pasa lo del Nottingham Forest o lo del Everton el año pasado que terminan siendo sancionados con puntos. La sensación es que el Chelsea está bastante urgido de vender a algunos jugadores para poder cumplir con esa cuota. ¿Cuál es el secreto que tuvo el Chelsea el año pasado? Y que acá hay un misterio por resolver. Es que en realidad Tom Boehly, que es la cara del consorcio que compra el Chelsea, es simplemente eso, la cara. Pero el grupo de accionistas no se conoce con detalle y se especula que hay un porcentaje de socios, no se sabe en qué porcentaje, que vienen de Arabia Saudita. ¿Cuál fue la solución que encontró el año pasado? Bueno, agarró a jugadores, ¿quiénes eran? Mendy, el arquero, Koulibaly, todos Arabia Saudita. Y Arabia Saudita te entrega dinero y es una forma de generar ingresos que te hagan ganar plata como para poder acomodar un poquito las variables económicas del club. Yo no sé si va a cumplir el fair play financiero, no sé si va a cumplir con las reglas de la Premier esta temporada, pero se los ve muy confiados. Lo de hoy de comprar a Samu y de vender a Gallagher tiene que ver mucho más con eso que con cualquier otra cosa. Gallagher le significa un ingreso hoy de 45, 50, lo que termine por pagar el Atlético de Madrid por él. Lo ponen en los libros de este año. Samu lo va a pagar 45, pero ahí los va a ir. En un contrato de 7 años, los va a ir licuando y los va a ir amortizando. Es un riesgo gigante, es un riesgo tremendo, es una bomba que en algún momento le va a explotar o vamos a ver cómo sale de esta bomba, porque al mismo tiempo todos estos grupos o la mayoría lo que intentan hacer es engordar, acomodar la economía de los clubes para después revenderlos y todos generan mucho dinero con esas reventas. Hoy el Chelsea en esta condición y con estos compromisos de pago que tiene, ya ni siquiera a corto y mediano plazo, los tiene a largo plazo, se transforma de alguna manera en un equipo invendible. Porque ¿quién quiere comprar hoy un equipo donde tenés tanto costo asumido a los próximos 6, 7, 8 años que te obligan a generar ingresos muchos, pero sin maniobrabilidad para poder ir al mercado y tratar de mejorar en los resultados deportivos? Es decir, el Chelsea está entregado a que este grupo de jugadores le funcionen y les den ya de forma inmediata resultados como para poder volver a Champions, generar dinero, traer nuevos sponsors, llenar el estadio, todo lo que ya sabemos que significa ingresos para un equipo. Así lo hace el Chelsea. ¿Está bien? Es legal. ¿Tiene lógica? No, no tiene lógica. ¿Hay un riesgo gigantesco a futuro? Sí, hay un riesgo gigantesco de quedarte con jugadores que... ¿Qué pasa si se lesionan? ¿Qué pasa si su carrera se viene para abajo? ¿Qué pasa si no pueden mantener y simplemente fueron unas apuestas que no terminaron por desarrollar su nivel y terminan, nadie se los va a querer comprar y se van a quedar con esa carga económica para el futuro? Es una pregunta que me hacen mucho. ¿Cómo hizo ahora el Atlético de Madrid para gastar más de 200 millones en este mercado? Bueno, tiene que ver con eso que les decía recién, la ampliación de capital. Es lo opuesto entre Samu y Gallagher. Gallagher lo va a meter por 45, 50 millones, lo va a amortizar en los 4 o 5 años que le firme de contrato, mientras que lo de Samu va a ingresar hoy directamente. Nos pagaron 45 millones por Samu, entra en el balance de este año. Eso, más la ampliación de capital, más los sueldos que se fueron del equipo, más que el Atlético de Madrid tiene asegurada Champions, ha cumplido los objetivos económicos del año, terminó arriba, aseguró Champions, si bien no ganó títulos, pero económicamente lo cerró bien, y tiene Mundial de Clubes para esta próxima temporada. Y si hay algo que tiene el Atlético de Madrid, a diferencia del Chelsea, es que tiene Champions prácticamente asegurada por muchos años, porque en la Liga es mucho más predecible que Real, Barcelona y Chelsea van a ir a Champions. Real, Barcelona y Atlético van a ir a Champions y el cuarto lugar puede ser un año la Real Sociedad, otro año hace un tiempo el Valencia o el Villarreal o el Sevilla. Pero los 3 de arriba están siempre y tiene el Mundial de Clubes. Mientras que lo del Chelsea es mucho más complejo. Tiene una carga económica mucho más grande, a un proceso mucho más largo y además meterse en Champions en la Premier
es mucho más complejo que hacerlo en la liga. Espero no haber hecho un nudo con tanta información y haber respondido una pregunta que me hacen mucho, y es ¿cómo hace el Chelsea para gastar tanto dinero en el mercado?